tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, ya es lunes, inicio de semana y ya estamos aquí en El Timbre con mucho gusto y con mucho agrado, con toda la información del fin de semana. Cosas interesantes que surgieron, como por ejemplo el triunfo de Joe Biden ante Trump en las elecciones de Estados Unidos, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes déjenme saludar a mis compañeros que en este día me acompañan. Ale Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana interesante, sobre todo para los estadounidenses, aunque también pues tiene que ver con la relación de nuestro país. Así es. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues, igual, ¿no? Interesados como buen villamelón de ocasión de la política internacional con el tema de Trump-Biden este fin de semana. Provecho con ese café, Osvaldo. Carlos Salud. Reyes, ¿cómo te va? Aquí también con cafecito en la mano y les gané porque yo tengo galleta. ¿Qué tal? ¿Listo para el debate? Excelente, bienvenido. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien y de buenas. Aquí sin galletas, pero con mucho ánimo también para empezar la semana. Les deseamos a ustedes lo mejor y ya puestos, aunque un poquito preocupados. No sabemos si ya se reconoció el triunfo de Biden, por lo menos para que el presidente le diga, oiga, felicidades, porque si no, agárrense, ¿eh? A Trump nada más le quedan 2 meses. Y sí. Bueno, pues antes de iniciar, déjeme decirle que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto es con lo que iniciamos hoy en El Timbre y déjenme comentarles también que oigan, una cifra que hay que considerar, 50 millones de personas infectadas por el COVID a nivel mundial. Una cifra pues que pues no pensábamos que fuera a llegar a tanto y parece que no va a terminar. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué les parece? Oigan, la derrota de Trump y la victoria de Biden pues ha polarizado mucho la comunidad estadounidense, ¿no, Osvaldo? Pues sí, es una situación que normalmente no teníamos en el mapa, ¿no? O sea, como que veníamos con las encuestas y nos decían casi todos los especialistas en el tema que era muy poco probable que Trump perdiera, ¿no? Que ya sabíamos que lo que había ocurrido con Hillary Clinton iba a suceder igual y toda esa situación. Y se veía muy parejo el asunto. Y hubo un momento en el que incluso la distancia era milimétrica, ¿no? Hasta que empezaron las cosas a cambiar y empezaron a salir los votos de los que mandan por correo. Y entonces la distancia se hizo suficientemente como para decir que Biden es el próximo habitante de la Casa Blanca para el 20 de enero. Y las reacciones, o sea, no sé dónde está el asunto si nosotros vemos reflejados como mexicanos a Trump con nuestro presidente, que el hecho de saberlo perder a muchísima gente lo puso feliz, ¿no? O sea, estaban así como que, ay, con ganas de que a nosotros nos pasara algo similar. Ocurrió también lo del tema de que le cortaron la señal en una conferencia por el tema de que eran fake news. A mí me parece en lo personal que es un tema muy delicado porque aunque en el fondo tiene razón la situación, pues es la libertad de expresión lo que se está coartando ahí, ¿no? Entonces, me parece que nos dimos un baño improvisado de política internacional y yo creo que no, tenían al menos yo mucho tiempo que yo no veía que alguien se interesara tanto en una cuestión tan efímera para nosotros como es la elección de Estados Unidos
y al final de cuentas, pues todo el mundo estábamos pendientes de qué iba a pasar y qué fue lo que sucedió. Y sí, porque es una situación que pues tiene repercusiones, ya ves que todo lo que pasa en Estados Unidos siempre repercute en México, así es de que pues algo, esperemos que de todo esto algo bueno ocurra, ¿no, José Ángel? Mira, esperemos que sí ocurra algo bueno, aunque hay que señalar, coincido con Osvaldo en el sentido de que se fincó en México como que una expectativa de que qué bueno, esperemos que pierda Trump por la supuesta relación Trump-López Obrador, porque hay que reconocerlo, López Obrador ha logrado dividir a México, ha logrado generar encono, unos contra otros, chairos contra fifís. Y también esto ya lo hemos traducido a los que parece que son amigos de López Obrador, pero oigan, reflexionémoslo un poquito, con la mente un poquito más fría, y hay veces que sí cabe aquella frase de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y en este sentido, hay que nada más reflexionar unos temas. Biden seguramente podría llegar a buscar una renegociación del apenas hace poco aprobado y entrado en vigor TEMEC, el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. ¿Qué sucedería si se trata de abrir otra vez a debate este tema? Bueno, pues a México no le iría tan bien. Biden, los demócratas, tienen relación directa o más cercana con los sindicatos en Estados Unidos. Esto va a traer consigo también presiones en las negociaciones para que se busque mayor equidad en este tema con respecto a México, cuya mano de obra sigue siendo barata. Traería un beneficio para los mexicanos por lo que refiere a la clase trabajadora, pero sacaría de la competitividad a las empresas nacionales. Otro punto a tomar en consideración. Un tercer tema que podría causarle ruido a México, pues es la relación con China. Mientras Donald Trump se estaba dando trompadas con China, y lo cual le beneficiaba a México como el principal socio comercial de los Estados Unidos, bueno, Biden, por el contrario, ha hablado de buscar acuerdos y mantener esta relación comercial con el país asiático. ¿Qué sucede? Bueno, nuestro principal socio comercial se estaría reconciliando con nuestro principal competidor, otro punto a tomar en consideración. Es decir, el hecho de que haya ganado Biden, más allá de que, bueno, de repente nos metimos de lleno en la democracia estadounidense, aunque seguimos sin entenderle a sus procesos electorales, pues sí tendríamos que reflexionarlo más con la mente fría y ser cautelosos. Y lo que esperaríamos es que nuestro presidente también fuera cauteloso y no saliera con declaraciones en las cuales advierte que, bueno, hay que esperar porque ese proceso pareciera que está amañado, como otros en los que él fue parte y de los cuales fue víctima de fraude. ¿Qué necesidad de meterte en camisa de 11 varas? ¿Qué necesidad de mencionar eso? Pudiste haber dicho, me esperaré a que hayan resultados y hasta entonces opinaré, pero me parece que es importante que esperemos simplemente para oficializar el apoyo al presidente electo de los Estados Unidos. Punto. Ya no metas más rollo, más ruido donde no lo necesitas. Ese lo que no ocurrió con el caso de Bolivia, ¿verdad? Que pronto reconoció el triunfo de Luis Arce, es el mandatario, ¿verdad? Ale, ¿tú qué nos dices? ¿Cómo viste este proceso electoral? Yo creo que es interesante por varias aristas en las que lo veamos, ¿no? Hablando del tema económico que decía José Ángel, yo no sé en realidad qué tanto le puede afectar a México. Platicando con varios especialistas, pues hablaban que la relación comercial es tan cercana que a ninguno de los dos países le conviene una afectación. Es decir, que por más mal que a Biden le caiga López Obrador o pues por más mala relación que tenga, el intercambio tendrá que existir. Seguramente habrá algún movimiento, no sé qué tan drástico pueda ser, según lo que dicen muchos especialistas o algunos especialistas con los que yo he platicado, pues mencionan que no habrá gran afectación porque finalmente la relación comercial, el ser vecinos y demás, pues se va a tener que mantener de una u otra manera. También me parece que es muy importante el asunto de que Andrés Manuel López Obrador pues no ha hablado de un reconocimiento al triunfo y obviamente Trump es su amigo y él está mostrando este respaldo que sí también podría traer alguna repercusión en la relación entre los presidentes, porque pues también a Biden nunca lo invitó a México en ningún momento, ¿no? Ahí creo que es donde pudiera darse quizá algún tema controversial de la relación. En el otro tema,
creo que también es importante no dejar de ver que muchos estadounidenses no es que hayan querido votar por Biden, sino que no querían votar por Donald Trump. Entonces, muchos especialistas también dicen que se trata de un voto de castigo realmente, porque esta gente estaba molesta o no está conforme con el manejo específico de la pandemia, porque si nos vamos al tema económico, pues a muchos les fue mejor, las cifras o los números que manejaba Donald Trump sí eran muy buenos. Entonces, ahí es importante no dejar de ver ese punto, ¿no? No era por Biden, era porque era la única opción en lugar de Donald Trump. Y que también es importante el tema de que el propio Biden está pues sorprendido, ¿no? De tantos latinos que votaron por él o de este voto que hablábamos en otras ocasiones también que era importante, que tenía que ser en algún punto determinante de los latinos que ya tienen la posibilidad de votar en Estados Unidos. En cuanto al tema migratorio, creo que ahí sí la situación se podría poner quizás hasta un poquito más complicada. Digo, seguramente ya no habrá muro, que nunca hubo, pero los demócratas sí tienen como esa característica pues de ser más reacios o más fuertes con el tema de la deportación. Entonces, pues habrá que ver cómo se va moviendo el panorama. Sí resulta bastante interesante. A mí me parece pues que habrá que ir viéndolo poco a poquito cómo se va desarrollando y sobre todo también esta relación en México-Estados Unidos que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le va a tocar de otra o no va a tener más opciones que tener que reconocer este triunfo, porque entonces si no lo hace, pues ahí sí se podría generar una fuerte afectación. Lo que sí creo es que pues ya se vio mal el presidente al no pues reconocer el triunfo y felicitar pues al nuevo presidente electo de Estados Unidos. Carlos Reyes, oigan, ¿se pudieron dar cuenta que también en el caso de México el ala, digamos, conservadora estuvo apoyando a Trump, ¿verdad? También fue un punto que se vio en redes sociales. En algunos casos está la conservadora que apoyaba a Trump en el caso de México, ¿no? Y por otro lado, Carlos Reyes, oye, sí sería, ¿qué tanto influyó, en respecto a lo que dice Ale, qué tanto influyó el manejo del COVID por parte de Trump en este proceso electoral? ¿O fue más otras cosas que el manejo del COVID? Pues yo creo que fue parte de la derrota. Se lo dejaron muy en claro Biden, intentó dejárselo claro desde el primer debate que tuvieron. Y definitivamente tiene que ver también con muchas primeras veces de cosas que han sucedido a nivel mundial. Una de ellas, que me llama mucho la atención, es que Kamala Harris va a ser la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos. Y esto nos llama a una reflexión importante porque el mundo está cambiando vertiginosamente a una velocidad impactante. Tiene 77 años Biden y ella tiene 22 años menos, lo que la hace también con este nuevo cargo que va a tener, insisto, de sus primeras veces. Kamala Harris es la próxima natural candidata de este partido, de esta ala, para ser la presidenta, para ser candidata a presidenta de Estados Unidos en la siguiente, ¿no? Además, algo importante también es que 50 hispanos lograron llegar al Congreso. Es decir, que a pesar de que han tenido Trump un discurso que tiene que ver totalmente en contra de los migrantes, que tiene que ver con este clasismo que ha sido muy notable, no se da cuenta que Estados Unidos ya es una potencia pluricultural, en la cual ellos mismos deberían de ejercer un discurso de no divisionismo. Si te fijas, hay muchísima gente que estuvo en las calles celebrando que Biden haya ganado. Ahora, se va a contrapuntear en temas con el presidente de la República, con López Obrador, por el simple hecho de que él en 4 años quiere meter más de 2,000 millones de dólares para temas de energías limpias y renovables, y nosotros seguimos pensando en que pues hay que comprar más carbón. Entonces, en ese sentido, sí creo que es un tema súper complejo en el cual tendremos que ver a un Ebrard siendo bastante inteligente, ágil y que pueda lograr negociaciones importantes para el país. Definitivamente, por ejemplo, el mandatario de
Alemania, pero aquí lo tengo anotado, no me quiero equivocar, dice claramente que quieren recuperar su estímulo comercial, que sus relaciones se reanuden. El mismo Maduro le escribió que ellos están dispuestos a tener un diálogo con Estados Unidos. Entonces, creo que definitivamente lo que sucede en Estados Unidos a nosotros por estar tan pegados nos pega. Si ellos siguen en una confrontación, pueden hacer que, ya saben que si avientan tuitazos, empieza nuestra moneda a tener fluctuaciones impresionantes. Y necesitamos que ese tratado de libre comercio siga en pie sin cambios o cambios para favorecernos en la parte comercial. Definitivamente, hoy estaba platicando con unos colegas y hablábamos sobre que el mexicano y los latinoamericanos también salieron a chambear enfrentándose al COVID en Estados Unidos y por eso las remesas es un reflejo de que muchos sí se guardaron, pero los latinos le estuvieron trabajando aún más duro para que pudieran mandar todavía más remesas. Entonces, yo creo que sí es muy importante que no dejemos esta agenda bilateral, le vamos a tener que dar un seguimiento total. Hoy lunes van a presentar a 12 personas del equipo de Biden y ya va a presentar al equipo que se va a enfrentar al COVID, ¿no? Hoy fue a la iglesia, ayer domingo fue a la iglesia Biden, mientras que Donald Trump siguió jugando golf. Entonces, a lo mejor, de hecho, se dice en los medios de comunicación que tanto su yerno como su propia hija y su esposa ya le han estado diciendo que por favor ya diga que acepte la derrota y que salgan como los grandes, ¿no? Por eso habría que esperar y es un tema demasiado complejo que yo creo que va a requerir que sea mencionado en los diferentes programas de la semana. Interesante lo que mencionas, quiere decir que Joe Biden va a ser el presidente solamente por 4 años, no tiene opción a la reelección por la cuestión de su edad, que no, ya no le es permisible poderse reelegir, y bueno, pues pone la mesa servida para Kamala Harris, que es la que probablemente pudiera sucederlo en un momento dado. Oigan, rápidamente, sobre la negativa de López Obrador a la felicitación, sus comentarios rápidamente, Osvaldo. Es que es complicado, ¿no? O sea, imagínate cómo se va a ver que él ande diciendo esas cosas, ¿no? O sea, puede quedar mal con Trump. O sea, ahí es el detalle, que le es fiel a una causa que no entiendo por qué, y lo decía José Ángel al principio, solamente le quedan 2 meses de mandato a Donald Trump. Si recordamos, cuando andaba en campaña, López Obrador fue a visitar Estados Unidos y le llevó una carta a Joe Biden cuando este era vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Obama, Martín de Porres, ¿no? Entonces, ahí el tema es que se le olvidó que fue alguna vez a solicitarle ayuda, y si hay algo que lo comentábamos la semana pasada y yo lo apuntaba, es un pollito que le tienen guardado los demócratas. Nancy Pelosi como que no le ve con muy buenos ojos a López Obrador, y seguramente con este desdén, porque los gringos también son así, son como los jarritos de Tonalá, son sentidos a más no poder, y esto le puede costar caro, a lo mejor en cuestiones muy efímeras, ¿no? Muy superficiales, pero son muy sentidos, y aquí el detalle es que el horno no está para bollos, y la situación de nosotros necesitas tener una mejor calidad frente a una situación como siempre hemos sabido y alguna vez lo dijeron, ¿no? Cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da una neumonía terrible. Entonces, sí hay que estar muy pendientes de ese detalle, que no le pasa nada, y volvemos a lo mismo. No es empático con situaciones, ¿sí? No es empático con todo mundo cuando no le conviene. Entonces, pues habrá que esperar, si es que en algún momento se digna a decirle, pues oiga, pues felicidades, ¿no? Ale Gómez, tu opinión. Las felicidades, no sé si se las vaya a dar de esa manera, pero pues de alguna manera tendrá que reconocerlo. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Sí, seguramente será un punto que generará cierta rispidez en esa relación que creo de por sí, pues
prácticamente no existe o no es buena con Biden. Sí coincido en lo que decía también, pues es como un tema de guardarle lealtad a Donald Trump, que pues nos ha quedado clarísimo al que sí considera su amigo. Yo insisto en que creo que en la relación bilateral no habrá tanta afectación en el tema económico, porque pues los países se necesitan al final de cuentas por el intercambio comercial que existe. Lo que sí podría haber es pues que será notorio para todos que no habrá una buena relación entre los dos presidentes, o que no van a tener una gran comunicación, y que a lo mejor habrá algunos temitas en los que sí se ponga más estricto, ¿no? Quizá a lo mejor el tema también de la migración. Lo que sí queda claro es que creo que no deja bien o no sabe mucho el presidente de diplomacia, ¿no? Con todas estas situaciones. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué les parece que si seguimos con el tema de Tabasco? El presidente este fin de semana estuvo en Tabasco, pues supervisando su estado natal, que está bajo el agua desde hace ya varios días y que ya era objeto de críticas pues de sus propios paisanos incluso, porque pues nomás no se ve por dónde llegue la ayuda a Tabasco. Y bueno, pues ahora pues Tabasco ya no es un Edén, es un río, pero enormemente caudaloso, ¿no? Osvaldo. Pues sí, son unas lluvias neoliberales, ¿no? Que han vuelto a un presidente republicano y franciscano en un presidente fifí, porque pues no se quiso bajar del helicóptero, ¿no? O sea, a lo mejor era muy complicado mojarse los pies, pero seguramente entre una de las tantas cosas que van a suceder es que Morena va a legislar para que se prohíban las lluvias históricas en Tabasco y que luego con ello se inunde Dos Bocas, porque digo, Texcoco está seco, ahorita. O sea, Texcoco no hay bronca. El lago no ha inundado lo que era el aeropuerto, esa terminal que se echó abajo. Pero acá en Tabasco, donde dijo un día Racional que pues llueve y luego a la media hora ya está seco, pues ya han pasado muchas medias horas y Tabasco sigue bajo el agua. Entonces, pues no sé si le va a entrar a los charcos o no, pero sí es una situación que deja mucho que desear. Y sobre todo porque presumía, ¿no? A media semana el gobernador de allá, Adán, no me acuerdo el apellido ahorita, se le reveló un poco, ¿no? Con temas ahí que tenían que ver con las cuestiones monetarias, pero pues sigue siendo un tema muy delicado el sur, y seguramente en estos días pues va a volver a decir cualquier otra cosa para salir del asunto, mientras se resuelve o mientras Tlaloc deja de hacer de las suyas. Tlaloc fifí. Tlaloc fifí, bueno. Carlos Reyes, Dos Bocas también inundado, todo Tabasco, en fin, bueno, ¿qué esperar? El Fonden, ¿dónde está? Sí, caray, sin Fonden y no hay recursos para atender a damnificados, porque ahora tendrán que construir unas nuevas reglas de operación, saber cómo van a ser la utilización de recursos que en teoría deben estar en esa bolsota que hablaban y que va a poder utilizar casi a discreción el presidente. Pero es un reto muy importante a nivel político y social que va a tener en su propia tierra. O sea, podríamos decir que Dios es grande y que le puso en su tierra una de las piedritas en el camino que si no lo hace correctamente le va a salir el tiro por la culata. Porque el amor a tu tierra tiene que ver con una sola cosa, en que se tiene que demostrar con hechos que realmente quieres hacer algo para ayudar a los ciudadanos. Si bien estuvo en helicóptero y estuvo hablando y mostrándole ahí desde sus redes la presa que estaba inundada, pues la gente, de acuerdo a los medios de comunicación, estuvieron reclamando por qué tardó tanto en llegar el presidente para que tuvieran la certeza, ¿no? De que iban a lograr salir de este embrollo. Entonces, hablando de políticas públicas, si ya no tiene el Fonden y ya no tiene esa solidez institucional para poder dar resultados, entonces es un reto enorme el que va a tener, porque ahora, ¿cómo van a generar los recursos, el camino para llegar realmente a la gente? ¿De qué tamaño es el reto? ¿De cuánto dinero va a ser? Y bueno, Dos Bocas tendrá que ser también parte de
lo van a tener que rescatar entonces para que no se esté inundando, porque eso de que se seca con media hora, o sea que le van a seguir inyectando dinero a Dos Bocas para que su utilización y funcionamiento acabe siendo una realidad. Entonces sí es un reto importante de López Obrador, que en lo particular sí les digo, ojalá que pueda solucionar el problema de nuestros hermanos tabasqueños, porque a diferencia de otros momentos, yo no he visto en las redes sociales a la gente organizada diciéndonos a dónde vamos a llevar nuestra despensita, dónde están los centros de acopio, cómo ayudamos nosotros a la gente de Tabasco para que esté mejor. Ya esa organización ya no la he visto en redes, no he visto a los activistas. Entonces sí es un reto importante. Ojalá que nuestros hermanos de Tabasco no se la pasen tan mal y que realmente López Obrador dé resultados. José Ángel, pues por lo que dice Carlos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿O sí? A ver, primero me quisiera ir al tema de Tabasco. Tabasco siempre se ha inundado, ¿eh? Las principales localidades de Tabasco siempre se han inundado. Digo, también en este aspecto no podemos echarle la culpa al peje, tiene culpa en muchas cosas, pero en este tema así han vivido toda la vida. Así han vivido toda la vida. La diferencia está en el tratamiento que le vas a dar a este asunto y la atención que le puedas dar al mismo. Aquí sí el presidente se tardó. Es lamentable que este fin de semana estaba inaugurando una carretera y hasta que empezaron a recibir críticas a través de las redes sociales, pues dijeron hay que visitar Tabasco para ver cómo se encuentran las cosas. Otro punto a considerar aquí, bueno, quisiéramos ver al presidente también de alguna manera como hemos visto a otros. ¿A qué me refiero? Bueno, los hemos visto metiéndose al agua, pues no podemos verlo así. Digo, López Obrador, con todo el respeto, ya no está en edad para este tipo de faramayas y tampoco creo que sea la imagen que queremos ver de nuestro presidente, es decir, ir caminando con la gente ahí entre el agua y demás, pues no le abona en nada, más bien que resuelva y que decida de manera oportuna. A mí lo que me llama la atención es cómo en Tabasco, inclusive la prensa, enfrentó a Bartlett en una rueda de prensa en la que estaba junto con López Obrador y le dijeron, oiga, entonces sí le funcionó la venganza, ¿verdad? La venganza contra Tabasco con este tema de la presa y que ahora está provocando inundaciones. Bartlett, qué forma de lavarse las manos, porque en 2 ocasiones dijo, yo cumplo las órdenes del presidente. Es decir, ni siquiera trató de asumir parte de la culpa, le aventó la bolita a su patrón. Y luego el presidente salió por enésima ocasión a defender a Bartlett para decir, no, bueno, es que eso lo piensan nada más algunos, pero no todos los tabasqueños piensan igual, defendiendo el jefe, el primer mandatario, a uno de sus achichincles, Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Oigan, qué grave que uno le aviente la piedrita al jefe y que el otro salga a defender a este muchacho, bueno, muchacho, decir, ¿qué le debe el PG? ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? Por Dios. Acuérdate del Chuchu Tren, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo enfrentan y le preguntan del Tren Maya? Sale acá diciendo Chuchu Tren, pero no te extrañe, acuérdate que López Obrador batea más arriba de 400 y todo lo que le manden, todo lo va a batear. Pues sí. Además le debe también la casita en la que estuvieron de campaña, o sea, también es de Bartlett. ¿Qué pasó? Ale Gómez, tu comentario con respecto a los acontecimientos de Tabasco. Yo creo que más allá de Dos Bocas y demás, que ya sabemos que va a ser un problemón y que no va a servir de mucho y que el dinero pues se va a ir sin que sirva para absolutamente nada, pues está este tema de los recursos, ¿no? Del desaparecido Fonden. Hay que ver en realidad si decían cuando los desaparecieron esos 109 fondos y fideicomisos que el dinero ahí sí iba a quedar en la Secretaría de Hacienda y que sí iba a servir para quienes lo necesitaban o para quienes lo recibían antes, nada más que ahora en lugar de pedírselo al fideicomiso se lo iban a tener que ir a pedir a Hacienda. Hay que ver si habrá este apoyo, si va a llegarle a los tabasqueños ese recurso, porque ahí vamos a ver la muestra de lo que va a pasar de ahora en adelante en cualquier desastre natural en el país. Si hay recursos para Tabasco, podríamos tener esperanzas de que puedan llegar para otros estados en su momento. Si desde ahorita no hay recursos para Tabasco, que es pues la cuna del presidente, ¿qué nos podrá esperar para los demás? ¿No? Creo que pudiera ser un parteaguas también en cuanto a saber qué va a pasar con estos recursos, al menos de lo que se suponía tenía que llegar al Fonden, este Fondo de Desastres Naturales, para saber si habrá o no habrá para otros.
Es el tema que no hay reglas claras, como ya lo decía Carlos, no hay reglas claras para efecto de cómo se va a distribuir tal recurso, ¿verdad? Oigan, si vamos al tercer punto del día, ¿les parece? Pues es el segundo fin de semana y el último, bueno, hasta ahorita, con respecto al botón de emergencia que se aplicó desde el pasado día 15. Entonces, pues hubo cambios en la semana y se reportaron. Y bueno, ¿cuál es su apreciación sobre este fin de semana que transcurrió, José Ángel? Pues este fin de semana y durante toda la aplicación del botón de emergencia, a mí me parece que nos hemos quedado muy por debajo de las expectativas. Y aunque el gobernador en días pasados dijo que, bueno, el anterior fin de semana fue espectacular, bajó la movilidad en 90% y por lo tanto ya para este podían permitir el transporte público en ciertos horarios de la mañana, pues la realidad de las cosas es que yo no sé si en serio el botón de emergencia ha servido para algo. La movilidad simplemente se ha cambiado de horarios y se ha adelantado para que a las 7 de la noche pues todos ya se vayan, pero el transporte público ha seguido saturado. Este fin de semana, perdón, el sábado, vimos que a las 2 de la tarde estaba gente desesperada porque inclusive de los camiones la bajaron, dieron las 2 y los bajaron del camión, cuando en realidad se supone que a las 2 se suspende el servicio, pero hasta que termine el derrotero, pues ya no vuelve a dar otra vuelta. Es decir, descontrol total, caos total, y gente que todavía anda por todos lados sin el cubrebocas, es decir, no entendemos que no entendemos, así que no esperemos que cambien las cosas, salvo que las maquillen. A mí me sorprende que ayer domingo, pues ¿qué creen? Ya bajaron los activos a 480 nada más. Por favor, yo no estoy convencido de que esto nos haya funcionado. Vi una iniciativa que no sé si fue empresarial y que tenga que ver junto con gobierno y ciudadanos, que a mí sí me gustó bastante, que era transporte gratuito únicamente para mujeres, para el propio cuidado de la mujer. Creo que esto ya se empieza a acercar a un cambio real de que estamos preocupados para que no les pase nada a nuestras mujeres. Esa me gustó bastante, no sé si fuera empresarial junto con gobierno, pero me encantó que ya existiera por fin una acción solidaria con nuestras mujeres. Eso sí, lo aplaudo completamente. En este punto del voto de emergencia sí hay varias cosas a destacar. Una, me parece sí importante que el gobierno del estado haya decidido cambiar su posición respecto al transporte público. A mí me parece que es fundamental que haya transporte público, aunque haya botón de emergencia, porque hay gente que tiene que trabajar, hay gente que no para, hay gente que puede tener una emergencia, una situación complicada, y que no te puedas mover es sumamente complicado. Además, si el transporte público tuviera su horario normal, no veríamos las aglomeraciones que seguimos viendo cuando se está acercando la hora justamente del botón de que se active el botón de emergencia. Entonces, creo que es una buena idea que lo haya modificado en este segundo fin de semana. No me parece suficiente, pero sí me parece una buena idea. Lo que han dicho también los propios empresarios es que, bueno, y muchos sectores, es que los resultados de esto no los vamos a ver hoy, los vamos a ver hasta dentro de 2 semanas y entonces se podrá evaluar si este botón funcionó o no funcionó. Otra cosa, fuera del área metropolitana, el botón de emergencia no existe, ¿eh? La gente sale normal, no usa cubrebocas, no pasa absolutamente nada, aunque también es una realidad que el grueso de los contagios o la mayoría de los contagios están en la zona metropolitana. Ya veremos entonces en otras 2 semanas más si esto funciona o no. De hecho, ya había algunas expresiones específicamente de la Canaco que decía que pues sí esperan que se vuelva a activar este botón de emergencia, pero que esperan que sea pues hasta diciembre, ¿no? Que los dejen trabajar ahorita con certeza, con certidumbre, de aquí hasta Navidad, y ya después, pues si lo quieren volver a activar, pues que lo activen. Osvaldo, ¿ahora no hubo fiesta? No tuve fiesta. Fui a entregar el viernes unas tazas de la producción de acá de casa, y de regreso eran cerca de las 6:15, y ya no podía circular por la zona que normalmente circulo para regresar a mi casa. Entonces, algunas zonas del centro de Guadalajara estaban incluso bloqueadas y tuve que hacer un rodeadón tremendo, y es ahí donde ve uno que sigue siendo un caos total, que sigue siendo un desastre, que las paradas de los camiones están abarrotadísimas. Los camiones están como si no hubiese botón, y todavía faltaba, ¿no? Porque eran más o menos como 6:15, 6:20 cuando andaba yo por esa zona,
y se suponía que iba a estar hasta las prácticamente 9 de la noche. Entonces, era muy temprano, pero sí, muchísima gente sin el cubrebocas, muchísima gente pues sin sana distancia esperando subiéndose a los camiones. Eso por un lado. Y por el otro, que pues allá, como lo dice Ale, en Puerto Vallarta sobre todo, la situación está como si, es más, ya no sé si cerraron las playas, ¿no? A las 3 de la tarde, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, la estamos pasando pues como de noche, nada más como con un poquito de restricción, y me parece que los resultados solamente se verían si esto fuera, no sé, más constante, y esa es una apuesta que muchos no le quieren entrar. Sí, Carlos, adelante. Sí, algo importante también es que otra acción que me gustaría a mí ver de los gobiernos es que aplicaran más políticas públicas respecto al no motorizado, al eléctrico, porque de hecho Forbes saca una nota que en la pandemia en México hizo que se vendieran 60% más de la producción de bicicletas. Entonces, tal vez es importante que empiecen a analizar este tipo de esquemas para que la movilidad tenga un mejor servicio hacia los jaliscienses y a todos en el país. Así es, la movilidad no motorizada puede ser una opción para este tipo de botones, ¿no? que se aplican en nuestra ciudad. José Ángel, ¿puede haber opción o posibilidad de que se amplíe este botón de emergencia en los próximos días? Hay una propuesta por parte de epidemiólogos que advierten que debería de ser de 28 días, por lo menos, y no de 14. Yo me pregunto si en realidad existe disposición por parte de las autoridades y si, por ejemplo, los empresarios lo permitirían. Recuerden que ya este botón de emergencia se va a comer unos cuantos días del Buen Fin. Así que ni lo esperemos, ni lo soñemos, pero también estemos conscientes de que vendrá muy pronto otra actividad que nos invite a confinarnos. La Cámara de Comercio de Guadalajara tiene una propuesta para que esto sea a partir del 25 de diciembre, es decir, que durante este periodo ya se les permita trabajar con todo y que el 25 busquemos de qué manera confinarnos la mayoría, porque tendremos que paliar la cantidad de casos COVID que se estén registrando para ese momento. Así que ya viene la propuesta de la Canaco, que seguramente la vamos a ver ya formalizada durante esta semana que estamos iniciando. Y me imagino que será del 25 al 1 de enero, ¿no? Es lo más probable. O más. O más, ¿verdad? Pero bueno, híjole, pues es lo que está ocurriendo y lo que estamos tratando aquí de explicarle a través de mis compañeros en estas presentaciones que le hacemos a través del timbre. Pero déjeme decirle que, y sigo insistiendo, la responsabilidad individual es esencial en esto. Hay que usar el cubrebocas, hay que estar bien con la sana distancia y tomando las medidas de prevención lo más exagerado si es posible para evitar cualquier tipo de contagio. Yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cabecera, nos escriba, nos emita sus opiniones con respecto a los temas que aquí tratamos con mucho gusto. Pero antes de despedirnos, déjenme comentarle que si de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Muchas gracias, yo le agradezco que nos haya acompañado durante este día. Gracias Osvaldo, gracias Carlos, gracias José Ángel, gracias Ale. Yo lo espero el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.